Bueno, bienvenidos a todos. Comenzamos una nueva etapa, un nuevo bloque en el canal de Alejandro Néstor y es conversaciones sociológicas. En este caso tenemos para hablar un tema apasionante y es cómo las series de televisión son capaces de permitirnos un análisis de lo que está pasando en la sociedad, a cuestiones políticas, culturales, sociales, a través de lo que se ve en las series de televisión. Y para este primer capítulo tenemos un invitado muy especial. Se trata de Alberto Naum García, que es profesor titular en la Universidad de Navarra, en la Facultad de Comunicación, y se ha especializado en los últimos años en todo el tema de las series de ficción, no ficción, que podemos consultar en Netflix, HBO, en fin. Esto ha tenido un éxito en los últimos años, que todos tenemos en casa algún sistema con el que ver estas series. Bien, ¿qué pueden decirnos de la sociedad y de la política actuales las series de la televisión? Vamos con Alberto Naum ahora mismo. Bueno, Alberto, lo primero, muchas gracias por acercarte a nuestro canal y compartir tu sabiduría sobre las series Ujú. y todo lo que has trabajado sobre ellas, que además acabas de publicar un libro muy reciente justamente con este análisis un poquito más sociológico, humanístico, creo que llamas tú, de la Sí. sociedad actual a través de las series. Cuéntanos un poquito. Sí, no, el libro lo ha editado de UNSA y salió el 26 de marzo, con lo cual está todavía la tinta fresca. Y la verdad es que la idea del libro es, efectivamente, yo no soy sociólogo como tú, Alex, pero sí que me interesa una mirada al mundo de la ficción que, sin dejar, por supuesto, la especificidad estilística, estética, narrativa, también nos permita pensar un poco más allá las cuestiones de fondo, por llamarlo de alguna forma, que están pues en esos relatos que, como bien decías, quien más, quien menos, todo el mundo está enganchado a 2, 3 o 10 series. Con lo cual, la idea de la palabra humanista era un intento, quizás pues, por enseñar un poco mis banderas, porque en el entorno de, no solo de la producción, sino también de la propia crítica, es decir, la recepción que se hace de las series, suelen abundar lecturas que podemos llamar más de izquierda o culturalmente progresistas. Y no siempre, pero en ocasiones sí que veo eso reñido con determinados valores clásicos del humanismo. Muy bien. Y has puesto un subtítulo que me ha llamado un poquito la atención. Series contra cultura. ¿Es contra la cultura o es porque van en contra de ciertas tendencias culturales? ¿A qué te refieres exactamente con esto? Sí, el título, que es Series contra Cultura, el subtítulo es Una guía humanista de la ficción televisiva. El título pretende deliberadamente jugar con precisamente las dos vertientes que tú has citado. Por un lado, pretende o aspira muy humildemente, no sé si lo conseguiré o no, a proponer lecturas de las series que van en contra de las habituales en el, pues, si queréis llamarlo, ¿no? En el mainstream crítico. En ese sentido, pretenden ser, sin buscar ser rimbombante, ser contraculturales, lecturas contraculturales, pues que reivindican determinados valores que creo que las series proponen o las series que analizo proponen, pero que tienen cierto descrédito, pues yo que sé, el heroísmo clásico, la familia y el compromiso, el diálogo entre fe y razón. En ese sentido es donde entra la idea de contracultura. Frente a las ideas dominantes, yo digo, hey, hay otras lecturas posibles de estas mismas series que tanto nos gustan. Y luego, Ahora vamos con ello, pero antes te quería preguntar al hilo de esto, perdona que te interrumpa un momentito. ¿Las series de televisión, tú crees que tienden a reflejar el mundo que tenemos? O más bien por esto que estás diciendo, ¿no? De la hmm, cultura y la orientación un poquito ideológica a veces del mainstream, son más un cauce más que tienen pues, ciertos poderes o ciertos lobbies de imponer una cierta normatividad. Es decir, ya hmm, desde Sartre, ¿no? A mitad del siglo XX, se hablaba de la literatura comprometida y la literatura del cambio y el compromiso, ¿no? Desde las artes, desde la producción cultural, para desvelar esas contradicciones culturales que puede haber en una sociedad, denunciar lo que está oculto.
todo esto, ¿cuánto de eso hay en las series, en tu opinión, hoy en día y cuánto se aleja? Dicho más en breve todavía, ¿las series tratan de reflejar la realidad o de construirla a través de un discurso más? Pues como todo claro, la pregunta es compleja y la realidad es compleja. Sería absurdo por mi parte simplificarlo, ¿no? Con un blanco o negro. Hay muchísimos matices. Yo creo, por un lado, que las series son hijas de su tiempo. Y entonces pues hay determinados valores dominantes que habitualmente van a reflejar las series, precisamente porque también son productos de vocación masiva. No estamos hablando, ¿no?, de cuestiones muy minoritarias, en un cine combativo contra el status quo ni nada de eso. No, no. Las series casi por definición son comerciales y por tanto tienen que gustar y no enfadar también a mucha gente. Por eso sí que hay cierto humus, si quieres, intelectual, ideológico, moral, que las series van a reflejar. La otra parte, que quizás es la más interesante también de analizar, es cuando las series se proponen deliberadamente, quien dice las series dice el arte, dice incluso los informativos de La televisión, cultura en general, sí. la cultura en general, se proponen deliberadamente convertirse en agentes de educación, de modificación de las costumbres, de vamos a decirles a este público más o menos limitadito qué es lo que tiene que pensar para ser un buen ciudadano. Entonces, ahí es donde hay una tensión. De hecho, una de las partes del libro lo que hace es intentar eh, poner el foco sobre series que se pasan de frenada, que lo que intentan es decirle al espectador: hey, tú eres un retógrado, tú eres un tontolaba y lo que voy a hacer yo es enseñarte cómo hay que pensar. Entonces, sí que creo que es interesante la pregunta, ¿no?, de si las series recogen un aroma o intentan crearlo, porque forma parte de la tensión que yo creo que siempre ha estado en el arte. Una parte, digamos, más educativa y otra parte, pues simplemente de reflejar. Y luego ahí hay concepciones, ¿no? Lo que citabas, ¿no?, del compromiso del artista, pues claramente es alguien que pretende intervenir más frente a una visión, si queremos, más lúdica, más despreocupada, pero no por ello menos compleja o menos acerada con respecto a la realidad, que puede ser, pues si quieres, ¿no?, comparar, ya que has citado a Sartre, pues el cine de un John Ford o de Hitchcock. Pero en todos los casos, esa tensión yo creo que es muy sabrosa desde el punto de vista analítico, precisamente porque, como la sociedad es compleja y tú lo sabes bien, creo que hay series que nos van a permitir una lectura y otra, precisamente porque hay quien va a poner más énfasis en esa cuestión educativa, que a mí reconozco que en ocasiones me pone muy nervioso, ¿no?, cuando pretenden casi mirar por encima del hombro al espectador, como si fuera tonto o como si fuera, ¿no?, un perro de Pavlov que ve una serie y entonces va a querer invadir Polonia. Pues no, creo que es todo muchísimo más, hay muchísimos más matices que entran en juego y el libro en parte lo que pretende también es analizar, y ahí es donde entra también esas lecturas que se oponen a lo, digamos, más, si quieres, fácilmente digerible desde la crítica. Y desde tu especialización has entrado en esta nueva publicación que has hecho, que por cierto recoge, ¿no?, bastantes de tus, o una manera un poquito aderezada, creo, ¿no?, luego culminada para el Ujú. libro, varias entradas de tu blog, ¿no?, bueno, muy reconocido al menos en España, Diamantes en Serie, y creo que bebe también, ¿no?, muchas de las selecciones que has hecho para esta puesta de largo sobre algunos temas más sociales, políticos, de identidad, que ahora vamos a hablar sobre Ujú. ellos. Creo que hay muchas referencias, ¿no?, que has cogido un poquito de ese trabajo que llevas haciendo desde hace años en el blog de Diamantes en Serie. Sí, 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 la idea del libro era cosas que he ido publicando aquí y allá, repensarlas, buscando esa, digamos, tronco común que te ofrece un libro, ¿no? Pues había diversas ramas que yo digo, bueno, vamos a buscar un hilo conductor, y en este caso eran esos series que trataran de forma más evidente pues aspectos que podían ser polémicos o aspectos intelectualmente interesantes, como por ejemplo las políticas identitarias que tú has trabajado últimamente aquí en este mismo canal, o cuestiones que tuvieran que ver con pues, temas que a mí, por ejemplo, me preocupan, como
la familia o la idea de compromiso o el papel, si quieres, de la fe en el mundo en el que estamos. La fe en sentido muy amplio, ¿eh? No es ni mucho menos una cosa de capillitas, sino bueno, que es un hecho que está ahí y que en ocasiones pues, se le da un manotazo. Bueno, la fe es una cuestión de, ¿no? de poco menos que de gente que no quiere pensar. Y creo que hay series que lo plantean de forma más, mucho más compleja. Y entonces eso siempre han sido cosas que he ido a lo largo de los últimos 11 años escribiendo, pues a veces en el blog, otras veces en Jotdown, en alguna otra revista con la que colaboro. Y precisamente con la pandemia fue un momento de decir, oye, ahora que no puedo hacer grandes artículos académicos, era el momento de, por las mañanas, mientras los críos todavía dormían, tenía un par de horas para hacer un sprint. Y entonces, pues iba cogiendo cada uno de esos posts o publicaciones y readaptándolos a la idea de un libro que tratara todos esos temas que me interesan. Pues vamos entonces con los temas, ¿no? Yo he ojeado el índice, he mirado un poquito el libro, que tiene una pinta estupenda, pero me interesa, evidentemente, para este canal, todos esos contenidos un poquito de diagnóstico o incluso hay un cierto, me parece ver, una cierta mirada crítica, ¿no? A cómo estamos Ujú, reproduciendo ciertas tendencias sociales sin suficiente perspectiva reflexiva, y tú lo que quieres es poner esto un poquito sobre la mesa. Entonces hay muchos temas que me han interesado, que has ido agrupando a través de tu diagnóstico, tu análisis de distintas series, algunas más ujú, conocidas y otros quizá pues más para un público selecto, ¿no? Que quizá no todas ujú, las que vayas a mencionar ahora son conocidas, ¿no? Pero, por ejemplo, me ha parecido interesante que haya unas secciones de tu libro dedicadas a hablar, yo lo he interpretado así, ¿no? Algo así como un pesimismo contemporáneo que tenemos, ¿no? En la ujú, sociedad actual, probablemente una tendencia, ¿no? De qué mal van las cosas, qué malo es, pues desde el capitalismo hasta los problemas ujú, raciales que, en fin, están asolando como nunca en la historia de la humanidad. Todo este, un cierto pesimismo con el presente y también con el futuro. Y me ha dado la impresión de que lo que intentas contraponer también con una mirada un poquito más, pues de esa, no diré optimismo, pero sí de esa esperanza ilustrada de que somos ujú. capaces, la humanidad, de mejorarnos poco a poco a lo largo de la historia. Cuéntanos un poquito cómo has visto esto en las series o cuál es tu diagnóstico al respecto. Sí, ahí, vamos, de hecho cito un par de veces a agentes que sé que te gustan, como Pinker, ¿no? Pinker. La idea de que nunca hemos estado mejor, en general, en términos generales, la humanidad como ahora, y que, siguiendo también el título de un libro de Matt Ridley, que es que el optimismo es racional. Entonces, frente, ¿no?, a este mundo lleno a veces de Casandras que nos dicen que todo está fatal, que las relaciones sociales son peores que nunca, que la pobreza es rampante, no digo que no haya problemas, porque esos son además consustanciales a la sociedad, a la democracia, a la convivencia. Simplemente pretendo contrarrestar en mis análisis, partiendo de series, pues a veces más conocidas, otras, como dices, a lo mejor más de boutique, pero pretendo eh, demostrar que la sociedad funciona razonablemente bien, que hay cuestiones mejorables, yo qué sé, si quieres, ¿no? Por una serie que probablemente muchos de los espectadores de tu canal pueden conocer. The Wire. The Wire es una serie, en principio, pesimista, pero que puede encontrar semillas de redención en determinados personajes. ¿Por qué? Porque es una serie que encara la complejidad sin anteojeras ideológicas. Pues es un ejemplo. Podemos hablar de todas las distopías que nos presentan siempre, el propio nombre lo indica, un futuro tenebroso, es una advertencia hacia dónde vamos a llegar. Y yo simplemente llamo la atención y digo, bueno, no dejemos olvidar que esto es ficción, no saquemos las cosas de quicio. ¿No? Ahí estoy pensando, por ejemplo, en The Handmaid's Tale, que puede ser otra serie también conocida, que además ahora estrena su cuarta temporada, que creó una especie casi de pánico moral, como si aquello fuera un documental. De hecho, la propia novelista ¿no? Hacía declaraciones así a la prensa cuando salió la serie, porque Trump había cambiado determinadas leyes que tenían que ver con el aborto. Esa Es decir, sí que esa tiene especie de moralina, ¿verdad? Esa tiene moralina. Claro, Ahora claro. hablaremos de la moralina. Sí, pero toda esa especie de exageración, de hipérbole, que yo entiendo que en el ámbito del entretenimiento tampoco se están haciendo ensayos sesudos, pero en ocasiones, por eso digo que es un diálogo no solo con los propios relatos televisivos, sino también en ocasiones con todo el aparato crítico que los recibe. Y yo vengo a decir, oiga, por mucho que, yo qué sé, The Handmaid's Tale
sea un relato realmente agónico, el papel de la mujer no tiene nada que ver con la América de Trump. En todo caso, pues uno puede buscar espejos en determinadas teocracias islámicas y así con muchos elementos, ¿no? Creo que hay series que han sido populares y que eh, intento ver cómo la visión que tienen del hombre y de la sociedad es un poco misantrópica. Y a mí me parece que, bueno, a pesar de que haya cosas muy mejorables, y yo, pues probablemente como tú, me enfado muchas veces cuando veo una cosa de cómo está el mundo, cómo está otra, cómo está la política, creo que vamos mejor y vamos a mejor y nosotros lo hemos tenido mejor que nuestros padres y nuestros hijos lo tendrán mejor que lo que tenemos nosotros desde el punto de vista, pues, desde la tecnología. Tú imagínate esto hace 30 años. ¿Cómo podemos decir que estamos peor que nunca cuando estamos Sin manteniendo una YouTube. ¿Cómo entrevista? podíamos vivir sin YouTube? Efectivamente, sin YouTube y sin, vamos, una cantidad de cosas que en Occidente tenemos y que parece que somos los más quejicas. Entonces hay algunas series que creo que eso sí lo tratan de forma muchísimo más matizada y otras que no. Entonces, bueno, pues es ese diálogo que yo intento establecer y desde luego creo que el optimismo, por lo menos desde el punto de vista casi si quieres ideológico, es racional y es defendible decir que estamos mejor que nunca. Eso no quiere decir que sea perfecto, pero vamos a admitir que la democracia es el mejor sistema político. No creo que tenga nada de malo ni de incompatible con también levantar acta de algunas cosas que se pueden mejorar, Aunque por sea supuesto, perfectible, sí. Se puede perfeccionar. efectivamente. Oye, dos series que recomendarías en esta temática un poquito, ¿no? De pesimismo frente a esperanza o con todos los matices que estás comentando, ¿qué dos series podrías sugerir después de haber leído tu análisis, ¿no? Hmm. Pero ¿qué dos series sugerirías para el público en general que pueda acceder a esta idea, ¿no? Y hacerse cargo, ¿no? de tus argumentos o Hmm. de estas pinceladas que acabas de darnos, ¿qué dos series sugerirías? Te voy a preguntar para Pues todos los mira, temas que te voy a hacer, esta misma sí, pregunta, sí, sí. por situar a Pues, audiencia. por un lado, frente al pesimismo, si queremos, más psicológico, más antropológico, ¿no? El hombre, qué desastre, somos egoístas y la redención no existe, cuyo polo podría ser quizás Mad Men. Es una serie interesantísima, realmente genial en algunos momentos, pero que tiene todo un pozo existencialista que viene a decir, pues, que prácticamente estamos abocados a la desesperación, a la soledad y a la derrota. Pues frente a ese pesimismo interno, yo reivindico una serie pequeñita en el sentido de que no es una serie de masas. De hecho, es una serie del canal Sundance, que ya de por sí es un canal indie y por tanto pretende ser diferente, pretende ser algo minoritario. Pero hay una serie que me parece realmente luminosa frente a ese pesimismo existencial, una serie, ¿no?, que reivindica la esperanza de la redención, que es una serie que se llama Rectify. De hecho, el propio título habla de rectificar y que cuenta la historia de un tipo que ha sido condenado a muerte y que después de 19 años, pues, bueno, por determinadas cuestiones legales, consigue salir de nuevo del corredor de la muerte y se reencuentra con la vida. Es una especie de crónica de la redención. Eso por un lado. Y luego frente a series que hablen, ¿no?, de que la sociedad es todo un desastre y que prácticamente vivimos en el peor de los mundos posibles en Occidente, con esta democracia bastarda y tal y cual. Fíjate que un autor como David Simon, que es el creador de The Wire, que ya te digo, es una serie imponente, majestuosa, pero al mismo tiempo muy crítica con el sistema, pues yo propondría, ¿no?, como una muestra de optimismo, la siguiente serie que hizo, bueno, no exactamente la siguiente, pero vamos, una posterior que hizo a The Wire, que se llama Tremé, o Treme, ¿no? Depende de cómo lo digas, porque es la historia que nos cuenta el desastre del Katrina en Nueva Orleans, en Estados Unidos, y es una serie, es una epifanía, porque habla de cómo la sociedad es capaz de ponerse las pilas cuando el sistema no funciona, cuando las ayudas no llegan, cuando la corrupción institucional anida en todas las instituciones, perdón, en todos los estamentos, es la sensación de comunidad, de colectivo, de cuidar unos de otros. Una serie en ese sentido muy liberal, de alguien que es muy de izquierdas. Claro, y lo que hace es Una oda reivindicar. a la sociedad civil frente a la elegía del sistema fallido, ¿no? Efectivamente. Entonces yo creo que sería un ejemplo, ¿no?, de cómo, oye, el optimismo es racional porque es una idea de gente que literalmente pasa por el mayor o uno de los mayores desastres, digamos, civiles que ha habido en la historia de la nación más poderosa de la Tierra. Bueno, a lo mejor ahora es China, pero bueno, de Estados Unidos decide reconstruir.
Y eso me parece que es muy poderoso, porque claro, ahí uno puede decir, no, la lectura es que todo el sistema, y efectivamente uno puede poner el acento en cómo Tremé denuncia todas esas cosas malas, pero al mismo tiempo creo que en una lectura profunda es un canto a la sociedad civil. Sí, no, a veces el sistema que es que queda oculto, ¿no? Como una especie de. En esto Marx tenía razón, una especie de Ujú. fantasmagoría, una palabra muy compleja, que al final hace olvidar que debajo de todo eso que llamamos sistema, estructura social y demás, lo que hay Claro. son personas, ¿no? Que actúan, que viven y que se relacionan entre ellas, ¿no? Eso es muy Ujú. interesante. Bien, esto en cuanto a pesimismo, optimismo, ¿no? Más en sentido antropológico casi, que abordas en distintos análisis. Hay otras líneas también que, bueno, desde el punto de vista sociológico, me interesan mucho ver cómo las trabajas desde las series, ¿no? Y esto lo que tiene que ver con la identidad. Mm. Los identitarismos necesariamente son una cuestión muy candente en nuestro tiempo y seguro que están reflejados en las series. ¿Qué análisis tienes al respecto? ¿Cómo se está presentando en las series de ficción, las series de televisión que consumimos habitualmente? No todas, ¿no? Ya tenemos demasiada Ujú. oferta como para consumirlas, pero este tema de la identidad, de los identitarismos, de las políticas de identidad incluso, ¿no? Efectivamente, tengo unos Sí. vídeos recientes al respecto. ¿Cómo se ve a través de las series de televisión? Claro, ahí hay, si quieres, dos niveles de análisis de los que se puede hablar sobre este tema. Uno es el puramente textual. Oye, ¿cómo las series reflejan la idea de la identidad o esta obsesión por las identidades colectivas? Pero hay también un elemento, yo creo que interesante, que es el extratextual, o si quieres, el industrial o institucional. Cómo todas esas obsesiones identitarias están forzando em, cómo se cuentan los relatos. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, ¿no? Hay una tendencia muy clara a la diversidad en el casting. Bueno, yo ahí no entro como tal en la idea de la diversidad en el casting, pues yo qué sé, por ejemplo, cito una serie que se llama Transparent, que es uno de los emblemas de Amazon y que nos cuenta la historia se llama Trans, juega con ¿no? el nombre de trans y de parent en inglés. Entonces es un padre que cuando llega a los 60, 70 años con la jubilación, decide, oye, por fin vivir su vida como una mujer, ¿no? Es decir, hace la transición. Y lo que narra la serie es todo ese proceso y cómo afecta a la familia. ¿Qué es ahí interesante con esto que te digo, ¿no? De la diversidad? Que el actor Jeffrey Tambor, que por cierto es un actor excelente, que salía en Arrested Development, ganó premios y en los premios ¿no? él era muy considerado con la comunidad trans. Pero luego hay una cosa que digo, me sonrío porque no deja de ser interesante ver cómo la noción de actuación se pone en entredicho porque le acusaron dentro de la propia comunidad trans que, oye, ¿por qué alguien que se autoproclama como persona perfectamente binaria, como hombre, podía eh, encarnar a un personaje Apropiación transexual? cultural indebida. Sí, en ese caso es una variante de la apropiación cultural, ¿no? Le pasó a Scarlett Johansson, oye, ¿quién eres tú para hacer un personaje de Ghost in the Shell? O, bueno, ha pasado en todo lo que queramos ahora. Entonces, por eso digo que eso es interesante, porque si te fijas, ha pasado con los Oscars, So White, cada vez que hay un personaje histórico, pues hace poco pasó, ¿no? Con Cleopatra. Entonces, todos esos elementos también están influyendo. Hay toda una idea muy de fondo que tú como sociólogo seguro que en algún momento tendrás que hincarle el diente, que es lo que se llama las políticas de la representación. Entonces, por un lado creo que está eso, ¿no? Esa idea de cómo la obsesión por la diversidad, que por ejemplo lleva incluso a los creadores de Friends a lamentarse de que su serie fuera solo protagonizada por seis, en este caso, personas blancas. Entonces, Había bueno, uno yo creo italiano, que, ¿no? El Joey no era italiano o algo pero así, o de bueno, origen al italiano, pero final sí, eran todo. No era la ya sabes que diversidad aquí, neoyorquina, sí. claro, y ya sabes sobre todo que en el tema de las identidades, hay identidades que se consideran marginalizadas y por tanto pueden entrar en esa cuota, ¿no? De sentirse víctimas y otras que no. Entonces, claro, ser italoamericano no es nada, digamos, no puedes acogerte a sagrado diciendo, oye, que yo soy una minoría. Esa no está aceptada. Y así pasa, ¿no? Con Todas muchísimas estas otras. lecturas son, efectivamente, ¿no? Eso es una especie de sociología de la producción cultural en este caso y Ujú. cómo está influyendo todo el tema de la identidad.
como contexto en el que se produce. Pero vamos a los temas, ¿no? Digamos que Sí. por no salirnos de lo que es tu análisis, que es más temático, entiendo, aunque evidentemente tendrás que hacer referencia a estas cuestiones, pero más en las series en sí, de las que ni siquiera estamos hablando de su calidad cinematográfica o técnica, ¿no? Sino que estamos un poco yendo a los temas, ¿no? Un poquito de cómo las series nos permiten hacer una mirada mediada a través de las series sobre la sociedad, la cultura y ejes centrales de nuestro mundo contemporáneo, ¿no? Entonces, evidentemente, también hay series que se dedican, como has comentado, ¿no? La Transparent esta, que no conocía, a estos temas de identidad. ¿Y qué otras dos nos podrías aconsejar sobre estas dificultades o, cómo, o matices que quieras introducir en estas ideas asociadas a esta tendencia contemporánea de las identity politics, de las cuestiones de la identidad como tema sobre el que hacer un guión y desarrollar toda una serie? Sí, yo creo que ahí, aparte de las que hemos citado, ¿no? Por cuestiones extratextuales, yo citaría dos, ¿no? Que son dos temas, como dicen en inglés, hot topics. Una es una serie, además, de una sola temporada, que se llamaba American Crime Story, que cuenta la historia, la primera temporada, de O.J. Simpson, que era este jugador de, una leyenda del fútbol americano en los 70, que luego, por cierto, hizo películas de estas chorras de Atrápalo como puedas y todo eso. Y entonces él, en el año 95, fue acusado de haber asesinado a su exmujer y a la que entonces era la pareja de su exmujer. Fue un auténtico circo mediático, judicial, y ahí la idea de la raza está muy presente y la serie además lo refleja muy bien. Y lo refleja como hacen las buenas series, ¿no? Que es los matices, la idea de que hay gente buena y mala en todas las razas, porque la naturaleza humana en general es bastante transversal en su bondad y en su maldad. Yo creo que es una serie interesantísima para ver esa ebullición y también los aprovechateguis de esa ebullición. Y por otro lado, creo que otra serie también de otro tema que es de absoluta actualidad es el tema del feminismo, que ahí hay una serie, yo creo que muy interesante del año pasado, que se llama, estaba aquí intentando recuperar el título, pero no me salía, se llama Miss America, que cuenta la historia de Phyllis Schlafly, que es en este caso en los años 70 una activista conservadora que se opone a determinadas medidas, en este caso del activismo feminista de la segunda ola, pues porque reivindica valores más familiares, conservadores. Entonces, la serie creo que está muy bien a la hora de reflejar efectivamente los matices que hay en cada uno de los bandos, que al final son muchos más que dos, pero es una pena porque al final, digamos que la tesis se impone a esa complejidad que en los primeros capítulos ha ido sacando. Pero sí me parece una serie muy interesante porque la óptica por la que fue creada es claramente esa óptica de la idea del feminismo. Y el propio tema es eso, ¿no? Las luchas feministas de los 70 y sus contrapartes. Has mencionado también, me ha interesado mucho y se ve también en la estructura, ¿no? de tu libro que has conseguido dar a luz. Y has dicho, ¿no? Hay gente buena y mala en todos los espacios, etnias, grupos sociales. Hay un tópico en las series de televisión muy recurrente que es el del héroe o el del villano, por contraposición. Eh, yo tengo la impresión, aquí tú sabrás mucho más, de que la figura del héroe y del villano, pues puros, ¿no? Que podemos ver en los dibujos animados que desde pequeñitos hemos ido viendo, ¿no? El bueno siempre es bueno y triunfa y el malo es muy malo, no tiene casi parte de bondad y acaba sucumbiendo ante la bondad y las hazañas de los héroes. ¿Esto cómo se ve en la ficción contemporánea? ¿Cuál es la mirada? Si las series reflejan de alguna manera nuestra visión de la realidad, hemos empezado a matizar los héroes, los villanos, el bien y el mal. ¿Esto cómo está en las series ahora mismo? Sí, al final, hombre, generalizar sobre todas las series es muy complicado y por eso pues, yo escojo algunas, ¿no? Que en este caso nos hablan de un regreso del héroe. La idea que tú citabas es interesantísima porque creo que parte de la televisión de calidad, y tú has visto mucha de ella, en series como The Shield, Los Soprano, Breaking Bad, incluso Mad Men, se construyó en parte sobre una figura que la televisión ha trabajado muy bien, que es la del antihéroe. ¿A qué nos referimos? A ese personaje que, por un lado, tiene digamos, características admirables, valentía, coraje, profesionalidad, pero por otro lado también tiene actitudes muy detestables. No es simplemente un personaje con matices, sino que es un personaje que los matices son muy contradictorios. ¿No? Pues, por citar el Walter White de Breaking Bad.
es un padre de familia que da todo por su familia, pero al mismo tiempo es un tipo que está haciendo metanfetamina, es un tipo que desciende al crimen. Entonces esa tensión ha ido muy bien con el relato televisivo. ¿Por qué? Porque tienes tantas horas para desarrollar un personaje que el gris moral es el entorno en el que se mueve muy bien. ¿Qué es lo que ocurre? Ahí es donde entra, ¿no?, la pregunta tan interesante que hacías, que frente a esa extensión del antihéroe, que también tiene mucho que ver, ¿no?, con el cinismo de la posmodernidad, hay un grupo de series, creo que además algunas de ellas muy populares, como puede ser The Mandalorian, como puede ser Stranger Things, como puede ser Merlín, que lo que hacen, o como puede ser Fargo, por cierto, que lo que hacen es recuperar el héroe clásico. Y creo que ese movimiento es interesante y tú probablemente seguro que le sacas muchísimo más partido desde el punto de vista sociológico, porque me da la impresión de que hay cierta pendularidad en los, por llamarlo de alguna forma, los modelos que la ficción propone. También hay, por supuesto, modas. Oye, pues ahora está de moda el antihéroe, pues todo el mundo va a hacer antihéroes. Pero es interesante cómo, y me refiero a series como The Mandalorian, que han tenido tanto éxito, después, ¿no?, de estar saturados con Juego de Tronos y ese gris moral y esos antihéroes y esos tipos que matan pero al mismo tiempo quieren, me parece interesante cómo también hay series que reivindican, sin caer en el maniqueísmo, pero sí reivindican la especie de lucha por el bien, cueste lo que cueste. Y eso me parece una postura no cínica en un entorno donde pues, se había sembrado bastante el cinismo como norma. Entonces, no sé, ahí probablemente tú, desde una perspectiva sociológica, seguro que puedes aportar luz a por qué esa pendularidad. Pero yo creo que es interesante que constaten esa convivencia en la que el héroe que parecía descartado o parecía minoritario o no era algo tan habitual en las series de calidad, hay un momento en torno al 2014-15 donde vuelve a emerger en algunas de las series que, como digo, se prolongan hasta hoy. Y me parece un asunto muy interesante. Esto daría ya casi para otra conversación, ¿no? Pero esta ya la estamos alargando bastante. Esto que dices, ¿no? Es decir, esa recuperar el ansia de superación humana, que también se traduce en buscar el bien por el bien, ¿no? Ujú. Eh, y efectivamente, en medio de todo un mundo donde, en fin, ese pesimismo del que hablábamos antes, ese destello o esa contracorriente un poquito más de esperanza ilustrada y también ética en el mundo político o en la vida social es muy interesante, ¿no? Y me alegra saber que está también siendo reflejada esa tendencia en la propia producción televisiva, ¿no? Al menos en el ámbito de la Ujú. ficción, ¿no? Y de esta idea del héroe. Porque, y voy con el último asunto, ¿no?, que te quería un poquito comentar o ver tu valoración. Al hilo de esto, ¿no? Es decir, las personas que se sobreponen y buscan hacer el bien porque creen que es lo mejor o seguir el camino correcto con cierta esperanza o al menos con el ánimo de actuar correctamente. Otra tendencia quizá contemporánea, asociada al relativismo, al posmodernismo, etcétera, etcétera, tiene que ver con la suposición o el axioma de que no tenemos más remedio que comportarnos como nos comportamos. Somos títeres Ujú. en manos de un sistema, donde al final la libertad queda en un espacio muy angosto, prácticamente inexistente, y simplemente si tú actúas de cierta manera es porque el sistema, las corrientes sociales, las manipulaciones a las que estamos sometidos de mil maneras distintas, las estructuras te condicionan. ¿Cómo se ve esto, no? Esta lucha entre el individuo que intenta, efectivamente, condicionado de mil maneras, pero sobreponerse al sistema, ¿qué series o qué análisis podríamos encontrar quizá pues de una parte y de otra en ese recorrido que has hecho con varias series? Bueno, muchas, ¿no? No sé cuántas trabajarás al final en tu 58 en 58. total. Bueno, ¿alguna pista sobre esto? Joder, pues es un tema interesantísimo, que al final lo que estás proponiendo es el tema de la libertad, creo yo, ¿no? Que es no sé si el tema esencial del hombre Agencia, y lo de la llamamos más en sociedad. sociología, pero sí. Agencia. Pues agencia. Pues yo creo que es interesantísimo porque efectivamente estamos en un entorno, y probablemente sea, ¿no?, la posmodernidad o la influencia de, no sé si el marxismo cultural o qué, que es casi la tendencia a abolir la responsabilidad individual, ¿no? Yo soy malo porque me han dibujado así, como decía aquel personaje de Roger Rabbit. Pues sí es verdad que esa tendencia está en muchas series y, como digo, precisamente porque es un libro que trata de hacer una lectura humanista, creo que
hay muchas otras que lo que hacen es reivindicar precisamente ese coste de la libertad, el asumir cuáles son, ¿vale? La factura. Oye, ¿qué hay? Ahí, por ejemplo, ¿no? Una serie que a mí me gusta mucho, bueno, voy a citar dos, ¿no? Que además son del mismo canal y que creo que ponen esa tensión. Si quieres, una en la perspectiva más familiar y otra en la perspectiva más social o institucional. Una es The Americans, que es una serie fascinante, de las mejores últimas grandes series que ha habido, que nos cuenta la historia de unos espías soviéticos en el inicio de la etapa de Reagan en Estados Unidos y que llevan una perfecta, como parte de su coartada, llevan una perfecta vida americana. Es decir, parte de su coartada es haber tenido 2 niños que disfrutan el American Way of Life. Entonces, fíjate cómo ahí, ya en la premisa, están, yo creo que la semilla de lo que dices. Estos hijos, que son hijos naturales míos, pero que han sido concebidos con la idea, básicamente, de poder tener una coartada para fastidiar a el eterno enemigo capitalista, ¿dónde va a quedar su libertad? ¿Dónde va a quedar la nuestra como padres de estas criaturas que hemos tenido de forma natural frente a los dictados del partido, ¿no? La ideología frente a la familia. ¿Dónde queda esa libertad para rebelarme, en este caso, contra los dictados del Politburo? En fin, creo que de forma compleja, llena de dilemas morales, The Americans es una serie que al final nos está hablando de eso, ¿no? De la libertad, en este caso, frente a lo que yo asumo por creencia o fe, si quieres, ideológica, también se podría trasladar al ámbito religioso, y cómo eso se contrapone con el entorno máximo de libertad, que es al final la familia, que es donde se enseña. Frente a eso tenemos, si quieres, de una perspectiva más institucional, The Shield, donde frente a esa idea de que el sistema está viciado porque no hay posibilidad de cambiarlo, ¿no? Esa inercia que tú lo planteabas desde el punto de vista de la agencia, digamos que The Shield plantea el dilema entre las inercias sociales, institucionales, y ahí es donde hay personajes que dicen, no, esto está mal, yo me rebelo contra esta forma de actuar. La policía, la sociedad, el cuerpo no tiene por qué ser así. Entonces, de nuevo, está una lucha, si quieres, más sutil entre seguir los dictados de la inercia, del destino, del se ha hecho así siempre, y alguien que dice, no, esto está mal, yo me voy a enfrentar al sistema y voy a asumir las consecuencias. Entonces creo que es muy interesante. Hay muchas más series, ¿no? que lo tratan. Ahí, por ejemplo, sería muy interesante, si tuviéramos tiempo, citar algunas de las series juveniles, donde parece que ¿no? Muchas de las personas que aparecen, chicos, chicas, que al final la juventud forma parte de la confusión en la que nos vamos formando, parece que no tienen agencia, que son seres llevados literalmente por una especie de marea que les dicta qué tienen que hacer, que les obliga a estar constantemente enfadados, tristes, mirando al horizonte, con la tendencia suicida de Si fondo. no se ponen a Entonces creo bailar. que, efectivamente, si no se pueden bailar. Con lo cual creo que al final el tema de la libertad, que sé que es uno de los temas que realmente te apasionan, igual que a mí, hay muchas series que permiten precisamente trabajarlo porque tiene que ver con el heroísmo, tiene que ver con las estructuras sociales, tiene que ver con la educación, tiene que ver con el compromiso incluso. Hay todo un capítulo dedicado, pues, si quieres, a la idea del matrimonio, la familia en sentido muy amplio, y ahí de fondo está la idea, ¿no? Esa clásica de que no hay mayor libertad que la que se entrega. Bueno, pues creo que ahí hay elementos que son, desde luego, complejos, como todo en este mundo, pero de los que se puede hacer una lectura humanista. Y al final el humanismo, que trato en el libro, tampoco es que yo sea un experto en antropología ni nada de eso, viene a reivindicar, oye, el hombre es válido por sí mismo, el hombre es capaz de superarse, la libertad tiene un coste, pero merece la pena, toda una serie de valores que creo que se pueden encontrar en muchas de las series. Oye, pues cada uno de estos asuntos daría para una conversación, ¿no? Entonces quedamos emplazados, si te parece, para más adelante volver a desengranar algunos más con más detalle, ¿no? Centrarnos en algunos de los temas e ir analizando desde la perspectiva de las series, ¿no? Y el análisis que haces. Entre tanto, pues nos conformaremos con tener ese libro tuyo, que dejaremos en la descripción del vídeo los enlaces por si alguien quiere adquirirlo. Y mucho éxito con el libro y que nos deleites con muchas otras oportunidades de análisis, también escritos como los que haces y con esa penetración y esa profundidad que le das a todas tus entradas y críticas seriéfilas, vamos a llamarlas así. Bueno, muchas gracias, Alberto. Una última pregunta antes de despedirte. ¿Qué serie me aconsejas para estos días?
Pues como siempre digo, tienes que decirme qué te apetece. ¿Te apetece reír? ¿Te apetece llorar? No, ¿Te no, apetece digo, para este acción? público un poquito interesado por temas sociales, políticos, ¿cuál Yo, aconsejarías? yo creo que para la gente que le interese todo lo que tú tratas en el blog, perdón, en el blog, en el canal de YouTube, creo que algo como The Wire, que es tan amplio, es tan social, es casi un ensayo sociopolítico, es una de las series de referencia. En general, todas las de David Simon, está The Wire, está Tremé, está Show Me a Hero, está la última, La Conjura contra América, en fin, creo que es un tipo que se puede uno estar de acuerdo o no, de hecho va a hacer una serie sobre la guerra civil española, pero creo que es alguien que precisamente por los temas que tú trabajas, me parece que siempre va a dar juego La de sí. porque es alérgico al maniqueísmo y al mismo tiempo son series que están muy bien. Bueno, Alberto Naum, muchas gracias por acercarte a nuestro canal y quedamos emplazados a alguna otra conversación más en profundidad y detalle después de esta visión un poquito panorámica de cómo también a través de las series de televisión podemos hacer un análisis social de tendencias culturales y políticas en el mundo contemporáneo. Muchas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias a ti, Alex, por el tiempo. Hasta Un luego. saludo.